Y vamos a pedirles que mantengan sus micrófonos cerrados, por favor, para evitar cualquier interferencia. Ok, muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver el crecimiento 2 y vamos a continuar con la clase número 7. Esta clase número 7 se llama Testigos de Cristo. Y básicamente, pues eso es lo que nosotros vamos a tratar de aprender en esta clase, ¿verdad? El objetivo, la meta es cómo nosotros podemos ser esos testigos de Cristo ante el mundo, ¿verdad? Ante los demás. Cómo nosotros podemos empezar a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y también al mismo tiempo que estamos dando ese testimonio, vamos también a aprender cómo llevar a las personas que están a nuestro alrededor, a cómo nosotros las vamos a ir encaminando, las vamos a ir llevando a conocerlo y también aceptarlo. Esa es la meta de esta clase, ¿no? Aprender cómo ser testigos de Cristo en el mundo, ante los demás, y al mismo tiempo llevar a las personas que no lo conocen, llevarlas a conocerlo y aceptarlo. Esa es la meta principal. Esta clase tiene pues estos 5 puntitos, ¿verdad? Nos va a hablar de nuestra misión como Cristos, como cristianos, nuestra misión como cristianos. Vamos a mirar que nosotros somos mensajeros de Cristo. También vamos a descubrir qué es lo que podemos hacer siendo pescadores o cómo vamos nosotros a ser pescadores y qué es lo que debemos hacer. Y también en esta clase pues, nos va a dar algunos consejitos prácticos, nos dice aquí, ¿verdad? Algo como las pautas de cómo nosotros vamos a poder empezar esto. La clase pasada, pues vimos que veíamos que algunas de las formas de ayudar a la obra del Señor, vieron cómo nosotros podemos ir ayudando a que nuestra iglesia vaya caminando, ¿verdad? Pero sin necesidad o vamos a ayudar o cómo vamos nosotros a solventar ciertas necesidades que nuestra iglesia requiere, ¿verdad? Entonces veíamos que es cooperar con los gastos que esta requiere, ¿verdad? Con gastos como la luz, el teléfono, no sé, tantos, tantos gastos que nuestra iglesia tiene, ¿verdad? Y a veces necesitamos nosotros estar muy metidos dentro de lo que es la comunidad para poder darnos cuenta, ¿verdad? Pero si somos cristianos que nada más va a misa los domingos, y si a eso le sumamos que nada más vamos 1 o 2 veces al mes, pues realmente no nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que cuáles son las necesidades de nuestra iglesia, de lo que es nuestra parroquia, ¿verdad? De nuestra iglesia. Y en la clase pasada, pues se les dijo, ¿verdad? Que se les explicó que no nada más, que Dios no nomás quiere nuestra aportación hablando económicamente. No nomás nos pide eso, o no nomás con dar el dinero, o nosotros vamos a cumplir, ¿verdad? Con esa
con esa participación que la iglesia necesita por parte de nosotros, sino que también a la iglesia como cristianos católicos activos, ¿verdad? Que activos en el sentido de que pertenecemos a una comunidad, de que no, conocemos nuestra doctrina, conocemos nuestra fe. Entonces, nos pide nuestra iglesia una parte de nuestro tiempo, tiempo para la oración, tiempo para acompañar, tiempo para ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, nos decían que así como nosotros usamos lo que Él nos ha dado, porque al inicio de la clase se nos habló de que todo lo que tenemos, pues le pertenece a Él. Todo, no es todo lo que somos, lo que tenemos, lo mucho, lo poquito, pues le pertenece a Él nos los ha dado, ¿verdad? Entonces, así, sin olvidarnos de esa parte de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, entonces de esa misma manera se nos pide a nosotros que empecemos a compartir, ¿verdad? A compartir con nuestro testimonio a lo que a las comunidades, a las personas que todavía no lo conocen a él. Entonces, nos hablaban del diezmo también, ¿verdad? Esta parte siempre en nuestro caminar, en las experiencias que hemos tenido nosotros en estos crecimientos, siempre hay un poquito de confusión, hay un poquito de dudas, ¿verdad? A veces hasta podemos tener algunas controversias, pero eso, hermanos, es normal, ¿verdad? Porque la duda no empieza hasta que se nos dice algo y nosotros ya empezamos a como a querer saber más o a querer poner cada cosa en su lugar, ¿verdad? Mm, a veces nos confundimos como el diezmo con la limosna, con la ofrenda. Ah, a veces pensamos que pues el diezmo lo puedo completar con mi servicio. Podemos caer nosotros en todas esas dudas, ¿verdad? Entonces, pero déjenme decirles que a medida que nosotros vamos avanzando en este crecimiento, pues se nos va aclarando más, ¿verdad? Se nos va aclarando más el sentido de dar lo que es el diezmo. Comprendemos, no es obligatorio para empezar, no es, sino es lo que nuestro corazón nos indique, ¿verdad? Cómo se siente mi corazón, qué es lo que puedo dar o qué es lo que me hace feliz dar, ¿verdad? Entonces, si yo soy un católico creyente que está consciente de que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios, pues por supuesto que yo no voy a estar mirando que yo el diezmo como una obligación, sino que mi corazón está contento, mi corazón está agradecido, mi corazón está consciente de lo que el Señor me ha dado. Quizás mi corazón me diga, yo puedo dar el 20% o yo puedo dar el 50% o hasta el 100%, no sé, ¿verdad? Eso, eso va a estar en su corazón a medida que ustedes vayan comprendiendo am, o vayan aclarando todas esas dudas, ¿verdad? Entonces, es lo que el corazón nos indique. El corazón, porque nosotros sabemos que hay que dar hasta que duela, que hay más alegría dar que recibir. Ah, todo eso implica el comprender bien todo lo que viene siendo el dar, ¿verdad? ¿Qué tan grande es mi fe? ¿Qué tanto creo yo en el Señor? ¿Qué tan consciente estoy yo de lo que el Señor
me ha dado. Entonces, todo poco a poquito, no se me desesperen, poco a poquito van a ir ustedes aclarando, aclarando. Y a medida que vayan aclarando todas esas dudas, entonces ustedes van a ir sintiéndose como, am, van a ir desprendiéndose, van a ir dejando ah, o poniendo cada cosa en su lugar, como por ejemplo, ah, a veces nosotros trabajamos demasiado, ganamos mucho dinero y de repente no sabemos en qué se nos va. Entonces, todas esas cosas nos vamos a ir fijando. Que si la pienso 2 veces para comprarme unos zapatos, una bolsa, el teléfono, que el último modelo de carro, que no sé, así vamos a ir como pensando 2 veces eh, realmente qué es lo que nosotros necesitamos, con qué tanto nosotros nos sentimos ah, felices, eh, tanto el tener como en el dar. Entonces, esa conciencia poco a poquito se les va a ir a ustedes aclarando y esto va a ser va a ser algo bien fundamental, bien determinante de cómo nosotros vamos a hacer de aquí para adelante. Y nada más un ejemplo, porque no quiero alargar mucho en esto. Un ejemplo muy, muy simple. Yo antes de poder tener esta conciencia, ¿verdad? De que del tener y del dar. Un ejemplo, eh, ponían el puré de tomate a 10 por $1 o 20 por $1, no recuerdo, creo que eran 10 o eran 20, yo, a lo mejor eran 20 porque les estoy hablando como de 20 años atrás. Entonces, ¿saben qué hacía Rosa? Iba y compraba 5 o $10 de puré de tomate. Eran cantidades de latas de tomate en mi alacena. Entonces, ¿cuál era la idea? Según yo, ahorrar, ¿verdad? Pero de aquí que usaba todo ese tomate, pues hasta le llegaba la fecha de caducidad, entonces había que tirarlo. Y esa parte pues no me gustaba. Entonces, pero cuando yo tomé conciencia de esto, dije, no, pues no, no es necesario. Hay que comprar lo que se va necesitando. El dar a la iglesia, cuando uno toma conciencia, da cuando lo que tu corazón, lo que te hace feliz. El diezmo o la parte que puede ser, es el diezmo porque así se quedó en la clase, deben de haber hablado del Viejo Testamento, ¿no? De ahí viene. Pero en realidad es lo que mi corazón me está indicando que dé o lo que yo tenga para compartir. Puede ser el 1%, el 5%, ¿verdad? Pero esa es de lo que yo estoy ganando, de lo que yo estoy recibiendo. Pero aparte hay que tomar en cuenta la ofrenda. Yo le ofrendo a mi Señor mi tiempo, ofrendo a mi Señor mi computadora, mis habilidades, mi carro, cuando hay que hacer alguna beneficencia para algo. En eso viene cayendo la ofrenda. Es algo diferente. Le ofrezco mi tiempo, mi oración, le ofrezco le ofrezco lo que yo puedo dar a mis hermanos necesitados. Esa es otra parte diferente. Si le voy a dar de comer al hambriento, a alguien que tiene hambre, eso está fuera de lo que yo puedo ofrecer a mi iglesia. Entonces, ojalá que no los haya confundido en esto. Era nada más para pues reafirmar la, la, la clase de la vez pasada, por si alguien se quedó con alguna duda, ¿verdad? Y una de las citas bíblicas que les pidieron que se memorizaran en uno de los versículos
Era 2 Corintios 9:6. No sé si alguien la leyó, pero yo se las voy a recordar ahorita ya para cerrar esto. 2 Corintios 9:2. Dice así: miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Eso quiere decir que si yo doy con pensando que mucho, que cómo me piden, que estoy dando a la iglesia y no sé para dónde se va, pues, ¿cómo voy a cosechar? Voy a cosechar con mezquindad. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. O sea, que si doy en alegría, en gozo, no tratando de saber para qué es lo que doy, entonces voy a cosechar fuera de cálculo. Pero todo este sentimiento, hermanos, tiene que salir del corazón, convencidos en la providencia del Señor, confiando en Él. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con un corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo operar en una obra buena. ¿Ven? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Ven? Entonces, si el Señor nos da, no nos da para que estemos almacenando. Nos da para que nosotros tengamos la oportunidad de hacer una obra buena, de ayudar al necesitado, de desprendernos, de no estar viviendo con esa idea de que quiero más y entre más, porque así no es. Entonces, pero esto poco a poco vamos a ir tomando conciencia. Vamos a ir, para los que les haya quedado alguna duda, vamos a ir aclarando cualquier duda. Y termino con esto: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, ya con esto pues vamos a pasar ya a lo que viene siendo la clase. Y aquí tenemos uno de los el primer punto. Voy a mover esto de aquí porque me estorba un poquito. Nuestra misión como cristianos es el inciso A. Dice que nos recuerda aquí en Marcos 16:15, nos recuerda que Jesús antes de partir le dio instrucciones a sus discípulos y les dejó una gran misión que cumplir. Entonces, esta misión, Jesús se las dejó a sus discípulos, pero nos las deja a nosotros también. Nos las está dejando a nosotros para que nosotros podamos continuar la obra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros estamos ya encarrilados en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra fe, y no queremos hacer nada. Entonces nosotros vamos, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos relegando esa misión. Vamos dándole a otro, vamos dejando esa responsabilidad a otros de difundir la palabra de Jesús. Se la dejamos a veces a nuestros mismos sacerdotes, que ellos se encarguen de todo, a los misioneros, a la iglesia, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros
como laicos, también tenemos esa misión de ir por todo el mundo y dar la buena nueva. Es una misión para nosotros también. Entonces, vamos a confirmar esto en Marcos 16:15. Otros decían, es Elías, y otros, él es un profeta, como los antiguos profetas. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a revisar bien, hermana. Marcos 16:15. Perdón, sí. Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. Muy bien. ¿Alguien tiene Marcos 16:15? Yo lo tengo. Adelante. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, esta es la promesa. Id o vayan por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Esa es la misión. Esa es la misión que nosotros constantemente estamos relegando. ¿Ok? Nos dice aquí que esta misión no fue para algunos nada más, o sea, para unos privilegiados, sino que esta misión fue para todos aquellos que le han conocido y que creen en él. Esto quiere decir, hermanos, que si yo en este tiempo yo he tenido he tenido un encuentro personal con Jesús, ya le he conocido, ya sé ya tengo el testimonio, ya creo en él. Entonces, si cada uno de nosotros ya nos estamos sintiendo así, que hemos tenido ese encuentro personal con él, entonces la misión, hermanos, es para nosotros. Y el ejemplo que nos da aquí, nos dice que Andrés dio testimonio a Simón. Esta parte sucede cuando Jesús se encuentra a Andrés y le dice, sígueme. Y luego Andrés va con Simón, con ahora Pedro, ¿no? Y le dice, mira, pues me encontré a Jesús, y le habla de él. Y Pedro, ni tarde ni perezoso, pues también se va. Y así va al siguiente día, nos dice la palabra de Dios, que luego habló con Felipe, y luego ya Felipe fue y habló con Nataniel. Y luego nos da el ejemplo de la samaritana, también que la samaritana, acuérdense de la historia de la samaritana que estaba en el pozo y luego empieza una conversación con Jesús. Entonces, a partir de esa conversación, la samaritana ya va y va con su comunidad y les habla de Jesús, y luego ya ahí lo da a conocer, y luego ya quieren conocerlo. Entonces, esa es la misión. Si a mí ya me hablaron de Jesús, si yo ya tuve ese encuentro personal con Jesús, entonces yo ya debo de tomar esa misión para que yo empiece a darlo a conocer, para que yo empiece a hablar de él con la gente. Porque la misión es, vayan por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Una misión que no nada más fue para algunos privilegiados, sino que es también para nosotros.
El plan de Cristo para la evangelización, el plan de Jesús para la evangelización del mundo, sería bien simple. Si cada uno de nosotros empezáramos a pensar en ganar para Cristo a la persona más cercana, fuera muy simple cumplir ese plan de Jesús, de hablarle a la persona más cerca a nosotros, y que a la vez esta persona alcanzada por mí, esta persona ganara a su vez a otra que esté cerca de ella. Y así, hermanos, de esa manera, como eslabones, vamos a ir formando esa cadenita hasta que algún día todos conozcan a Cristo. Porque ese es el deseo, ese es mi deseo como cristiana católica. Que todos tengan ese encuentro personal con Cristo, que lo conozcan, que sepan de Él, que lo sientan. Porque a mí se me dio. Y yo no me debo de quedar con esa experiencia. Yo la tengo que dar a conocer. Y aquí la enseñanza nos dice que vamos a empezar con la persona más cercana a nosotros. Porque esa es la manera, es el testimonio, es lo que yo viví, lo que yo siento. Ese es el testimonio que viene siendo mucho más importante que nuestras palabras. Es más importante dar a conocer a Cristo en la forma de cómo yo me voy a conducir, cómo yo voy a hacer mis obras. Es un testimonio importante más que palabras. Entonces, con este testimonio que yo estoy dando, más la transformación que Jesús va haciendo en cada uno de nosotros, poquito a poquito, va a ser bastante, es suficiente para todos aquellos los que no lo han conocido, para que nuestros hermanos que no lo conocen se vayan fijando poco a poquito. Y esa, hermanos, nos dice Primera de Pedro 2:12, es la mejor prueba del poder de un Dios vivo, de un Dios que yo he aprendido a conocerlo y a sentirlo, que vive dentro de mí. Y lo vamos a confirmar en Primera de Pedro 2:12. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, Pedro nos dice, ¿verdad? Que es el testimonio. Es el testimonio con la transformación que Jesús va a ir haciendo en nosotros y que se nos va a ir notando. También esta forma de dar testimonio con nuestras obras, ¿verdad? Esta es una de las formas que Pedro, Primera de Pedro 3, del 1 al 4, le recomienda a las esposas cuyos esposos se resisten a la fe. Verá qué interesante está esto. Vamos a leerla. Primera de Pedro 3, 1, 4. Igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres, mejor que por discursos, pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados
collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno. Eso sí que es precioso ante Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, esa es la forma. Conducirnos bien, no discutir, obedecer. Es el mejor testimonio, ¿verdad? Que nosotros podemos enseñar ya una vez encaminados en este crecimiento. Así, cualquiera nos dice aquí, aun cuando no sea capaz ni sea perfecto, que esté viviendo como Jesús le está indicando y al mismo tiempo se esté transformando a la imagen del Creador, estará testificando de Jesús con su comportamiento, siendo como el buen olor de Cristo. O sea, cada vez, poquito a poquito, nos vamos a ir acercando, pareciendo, oliendo más a Cristo. Segunda de Corintios 2, 14, 17. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y, por nuestro oficio, difunde por todas partes su conocimiento, cual aroma esparcido. Somos el buen olor que de Cristo sube hacia Dios y lo perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. A algunos les parece olor de muerte que conduce a la muerte. A otros les parece olor que procede de la vida y que conduce a la vida. ¿Quién está a la altura de esta misión? No somos como tantos otros que hacen dinero de la palabra de Dios. Hablamos con sinceridad y anunciamos a Cristo de parte de Dios y en su presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Rosy. Entonces, hermanos, esto es lo que va a ir pasando con nosotros. Dando testimonio de esa experiencia, de esa vivencia que ya hemos tenido con Cristo. Y si ve, las personas que que nos conocen, somos mensajeros. Somos mensajeros. El inciso B, las personas que nos conocen, notarán un cambio en nosotros. Y esto será la mejor predicación. Y estoy segura que cada uno de nosotros ya tenemos esa experiencia de que a lo mejor el esposo, la tía o el hermano, la amiga, te dicen, algo está pasando, estás cambiando, te siento diferente. O a veces hasta nosotros mismos nos damos cuenta de los pequeños cambios que ya estamos viendo en nuestras vidas. Entonces, eso poquito a poquito se va a ir notando, ¿verdad? Y nos los van a dejar saber. Pero existen otras personas a nuestro alrededor que no pueden ver esos cambios, las cuales pueden necesitar de Cristo quizás mucho más. Y el ejemplo que nos da aquí, pues nos dice que el cartero, el lechero, el condiscípulo, los compañeros, los jefes, en el caso de nosotros sería como la amiga, compañera de trabajo, la vecina, ¿verdad? Porque ya ven que ahora no tenemos tanta interacción en nuestras vidas, no hay, ¿verdad?
A veces el vecino duramos semanas y meses que no los vemos. Entonces, esta parte de la enseñanza siento como que cambia un poquito, ¿verdad? Pero sí podemos mirar a los compañeros de trabajo, a los vecinos, a la familia, al amigo, ¿verdad? Y entonces, hermanos, si nosotros no nos atrevemos a hablarles del Señor, pensando que nosotros no somos dignos, que no estamos preparados, que para poder yo dar a conocer al Señor, yo necesito experiencia. Muchas veces tenemos miedo, nos llegan un montón de preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Verdad? Entonces, todo eso puede pasar en esta parte de nuestra vida, en esta vivencia, que tengamos la oportunidad de dar a conocer al Señor con nuestro testimonio y que no la aprovechemos. ¿Por qué? Porque por las razones que les acabo de dar, que no soy digno, no estoy listo. Entonces, nosotros dejamos esa tarea, dejamos esa misión que se nos ha sido encomendada, se las dejamos, según nosotros, a hombres perfectos. Los primeros testigos del Señor nos hace la aclaración aquí, que no eran perfectos. Unos tenían miedo, otros habían dudado, otros no tenían capacidad ni preparación, y menos en aquel tiempo. Entonces, esto nos dice que todo eso que nosotros sentimos, que no somos dignos, que tenemos miedo, no es válido. No es válido porque cuando el Señor, en los primeros testigos del Señor Jesús, todo el mundo tenía miedo. Todo el mundo tenía dudas, pero aún así, ahí estaban con él. Entonces, los primeros testigos no entendían el mensaje de Jesús, pero sin embargo, todos fueron testigos del poder de Dios una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y no entendían, no entendían el mensaje, y aún así fueron testigos. Ahora, ¿qué nos esperamos nosotros? Que decimos que sí entendemos el mensaje. Jesús dice que todos fueron testigos del poder de Dios una vez que ellos fueron, que recibieron el Espíritu Santo. Y esto viene porque en Hechos 1:8 nos dice, ¿verdad?, que Jesús les había prometido el Espíritu Santo, que les iba a mandar el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran testigos, para que fueran a proclamar, ¿verdad?, su testimonio en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Vamos a confirmar en Hechos 1:8. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, este es el mismo poder que nosotros hemos recibido al momento de ser bautizados. Es el mismo poder que recibieron los primeros testigos de Jesús. Y también hemos recibido ese poder por el bautismo en el Espíritu Santo. Es donde, por el bautismo en el Espíritu Santo, es donde nos hemos hecho nosotros conscientes, donde nosotros descubrimos qué tanto poder tenemos nosotros como testigos, ¿no? Como la experiencia vivida con Jesús. Es cuando nosotros descubrimos ese poder.
que se nos da a nosotros también. Y también cómo nosotros lo vamos a utilizar. Y estamos muy conscientes y debemos estar cada uno de nosotros muy conscientes que este poder viene de Dios a través de nosotros, que no viene de nosotros mismos, sino que viene de Dios a través de nosotros. Cuando nosotros estamos listos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dispuestos a ser esos testigos de Jesús. Cuando nosotros llegamos a ese punto de decirle al Señor, como le decía Isaías, y vamos a ver cómo le decía en Isaías 6:8. Amén. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Él me dijo, ve y diles a ese pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán. Por más que ustedes miren, nunca mirarán. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, podemos llegar a ese punto. Podemos estar nosotros que nos desbaratamos porque queremos nosotros ser esos testigos, no dar a conocer lo bueno que el Señor ha hecho en mí. Entonces, es cuando nosotros vamos a pedirle al Señor, aquí me tienes, aquí estoy. De verdad, hermanos, como experiencia, yo les comparto que cuando yo tuve esa experiencia con el Señor Jesús, y que no miraba, nadie me llamaba, no podía expresar, no podía, yo le decía a mi Dios, bueno, pues, aquí estoy, ¿cuándo? ¿Verdad? Pero pues por ahí viene otra enseñanza, ¿no? De que cuando Él lo decida, porque hay que prepararse, porque hay que instruirse, porque hay que quitar la carne que hay en uno. Entonces, pero a este punto tenemos que llegar a decirle al Señor de corazón, con ganas, seguros, sin miedo, aunque no sepamos nada. Aquí me tienes, Señor. Aquí estoy yo. Jesús, él dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces Jesús solamente en Mateo 4:19, solamente él pidió que lo siguieran, que lo sigan, sígueme. Es todo lo que hizo Jesús. Y los apóstoles lo siguieron. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Porque hay que aclarar la responsabilidad de hacer pescadores de hombres. Le corresponde al Señor, le corresponde a Jesús. Nosotros, nada más nosotros debemos de estar listos para cuando Él nos diga, sígueme, sígueme. Debemos de estar dispuestos a ser mensajeros de Él, a ser los instrumentos de Cristo Jesús. Y siempre caminando en pos de Él, siempre caminando, siempre siguiéndolo a Él. Vamos a confirmar en Mateo 4:19. Amén. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Segunda de Corintios 5:20.
Sí, aquí estoy. A ver, ahí voy a leer. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconocimiento, que acepten el reconciliarse con Dios. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, eso es lo que nosotros ya desde este momento debemos estar dispuestos. Debemos de ir tomando esa conciencia de que vamos a ser esos mensajeros de Cristo Jesús. Cuando Él nos diga, sígueme, vamos, ¿verdad? Vamos a estar listos, vamos a estar, algunos de nosotros ya le vamos a estar diciendo a nuestro Señor, mírame, aquí estoy, yo lo quiero hacer, o a mí me gustaría hacerlo. Él hizo ser. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si nosotros queremos ser testigos del Señor, entonces nosotros, hermanos, debemos de cuidar nuestra vida de oración y nunca olvidarnos de que es a través de la oración, de esa oración constante, de esa plática en privado que tenemos con el Señor, nosotros vamos a recibir las instrucciones de Él. Vamos a recibir esa guía que Él nos va a dar cuando nos llame. Entonces, ahí, y el ejemplo que nos da aquí es el caso de Moisés, y vamos a leerlo, vamos a leerlo primero. Es Éxodo 4:10, por favor. Éxodo 4:10. Ajá. Moisés dijo a Yahvé, mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar, y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Mi boca y mi lengua no me obedecen. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces este es el ejemplo que nos da la enseñanza, ¿no? El Señor le dice a él, pues vas a hacer, le está encomendando una misión. Y pues Moisés le dice, pues no, yo no tengo facilidad de palabra, no puedo hablar, ¿verdad? No tengo las palabras para expresarme. Entonces, así como Moisés, nosotros también podemos caer en ese error de estar pensando, de estar sintiendo que nosotros no podemos, que no somos capaces de llevar ningún mensaje, que no podemos desarrollar una oración, inclusive hasta para hacer oración con Él, no podemos concentrarnos. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta de eso, estamos reconociendo nuestra incapacidad. Pero hay que confiar, hay que entregársela al Señor. Por eso, y también tenemos aquí, el Señor le contesta, ¿quién te ha dado la boca? ¿Quién le ha dado la boca al hombre? No soy yo, ya que yo estaré en tu boca y te diré lo que has de hablar. Entonces, si yo me siento incapaz, si yo tengo miedo, si yo me siento indigna, pues ¿quién me ha hecho a mí? ¿A quién le pertenezco? A mi Señor. Entonces, si yo soy hechura de mi Señor, yo debo de confiar
en que Él, si me está llamando, pues me va a dar todo, como a Moisés. Y con esto, hermanos, nos da a entender la enseñanza de que el Señor no necesita qué tan hábil soy para hablar, para organizar, para orar. No, él no necesita de esas habilidades en nosotros para poder obrar a través de nuestra boca. Él no son las habilidades lo que Él necesita. El inciso de siendo pescadores. Quizás lo más difícil será saber cómo nosotros vamos a empezar, cómo vamos a comenzar a dar testimonio de lo que he vivido, del encuentro que he tenido, del cambio que me están notando ya los que viven cerca de mí, o cómo yo me siento, o de los milagros que yo estoy descubriendo, que muchos de esos milagros han estado enfrente de nosotros, pero no nos dábamos cuenta. Entonces, a este punto nosotros ya podemos ir descubriendo esos milagros, podemos ir analizando nuestra vida, las cosas que están a nuestro alrededor, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos en paz, somos más consecuentes. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para poder acercarnos a una persona y encaminar o empezar una conversación hacia las cosas de Dios sin ofenderla? Entonces, aquí nos dice que nosotros debemos aprender a usar las oportunidades naturales, como nos dan los ejemplos aquí, como los objetos, el agua, una goma, una cruz, un libro, una noticia, un oficio, como carpintero, maestro, jardinero, no sé. Entonces, es una de las cosas que nosotros debemos de aprender, a usar las oportunidades. Un ejemplo, una experiencia. Yo tengo una hermana que ella no cree, no quiere ni oír ni nada, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en ella, en querer hacerle ver la grandeza de nuestro Señor, yo recuerdo, tenía muy presente esta clase, ¿no? Entonces, aquí en mi casa tenía una toronja grandísima, así, y era ya ven que hay unas toronjas rosas. Entonces yo la partí por la mitad para compartirla con ella. Y en el momento que yo la partí, yo miré en esa toronja como gotitas de agua, muchas, millones, ya ven cómo es la toronja, ¿no? Muchos que traen esas bolitas, esas como gotitas de agua. Entonces yo me acerqué a ella y de la forma que siento que, de verdad, hermano, siento que el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo ahí el que me dio todo, porque yo recuerdo que yo le dije a ella, mira, la grandeza y la perfección de nuestro Dios. Dime que no es grande, dime que no es generoso, dime que no es perfecto. Y ella se quedó viendo la mitad de la toronja y en ese momento ella no me contestó nada. Entonces yo sentí que yo tampoco debía decir nada más, no más lo que le dije en ese momento. Y pasó un ratito allá, pues pasó el tiempo, no fue rápido eso. Ella me confesó
que había comprendido la grandeza y la perfección, la misericordia de Dios. Nada más en enseñarle esa tronca. Entonces, es algo así parecido, aprovechar las oportunidades, aprovechar lo que tenemos enfrente, pero intención de aprovechar, no es como, que estoy pensando, o pues va a venir la vecina y voy a preparar esto, no, así no se les va a dar. ¿Saben cómo se les va a dar? En la oración. A medida que ustedes estén bien fortalecidos en la oración, en esa comunicación con nuestro Dios, ahí se les va a dar. Y van a mirar cosas que siempre han estado enfrente de ustedes y que no se han dado cuenta. Y ahí es donde ustedes van a ir descubriendo y van a ir aprovechando. Pero todo eso tiene que estar unido a la oración. Entonces, el principal objetivo por lo pronto va a ser al acercarse la oración, ¿no? Pero al acercarse a una persona, es tener tener esa sensibilidad, ¿verdad? De saber cuál es la posición espiritual de esta persona. Muchas veces ya lo sabemos, que no creen, que reniegan de todo, que son ateos, que son escépticos, que les enfada. Uno lo sabe. Entonces, pero es lo primero que uno debe de ir buscando, ¿verdad? Cómo una vez que conoces, que sabes, como si no cree, como mi hermana no creía, yo sabía que no creía. Y en su momento el Señor me puso la toronja y le expliqué, mira, la perfección, la grandeza, la misericordia, lo bello, lo hermoso, porque no sé si ustedes han visto una toronja partida por la mitad, pero para mí es la cosa más hermosa que Dios ha hecho. Entonces vamos a aprovechar esas situaciones. Nos da también aquí, dice que la forma más fácil será haciendo preguntas como por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo nada más, no es que ustedes lo tengan que llevar al pie de la letra. Como les digo, si ustedes están en esa oración, el Señor les va a ir diciendo, el Señor les va a ir dando las herramientas. Muchas veces viene la gente que está alrededor, que nosotros sabemos que no son cristianos católicos que viven la fe, ¿no? Que activos, que están al tanto de lo que está nuestra doctrina, la misa, la confesión, todo eso. Muchas veces se acercan a nosotros y nosotros, hermanos, podemos percibir esa sed que tienen, esa necesidad que ellos tienen de que les hables de Dios. Pero no es porque nosotros seamos algo grande, sino porque el Señor, como nos permite, nos usa, ¿verdad? Somos mensajeros del Señor. Entonces Él nos deja sentir eso para que nosotros aprovechemos, para que nosotros demos testimonio de las maravillas que el Señor ha hecho en mí. Que el Señor, la experiencia vivida con Él. Entonces, pero otra vez voy con lo mismo. Nosotros vamos a llegar a este punto dependiendo de la oración, de qué tanto yo me comunico con el Señor, a qué tanto yo estoy leyendo la palabra de Dios, voy al día con la palabra de Dios, con la confesión, con todos los sacramentos. Entonces es un trabajo de verdad muy, muy gratificante. Entonces, estas preguntas que tenemos aquí no necesariamente las tienen que llevar al pie de la letra, es nomás como una idea, ¿verdad? Que si no está acompañada de la oración, pues vamos a batallar un poquito.
¿Está usted interesado en las cosas espirituales o en la Biblia o en las cosas de la iglesia? Yo siento que cada uno de nosotros va a saber cómo vamos a llegar, cómo vamos a sentir a la persona que se está acercando a nosotros. ¿Ha conocido a Cristo como su Salvador personal? ¿O lo ha confesado con su boca? ¿O has tenido un encuentro personal con Cristo? Una de las experiencias mías es que, ay, te siento más calmada ahora, como más tranquila, se mira paz en tu cara, irradias luz, comentarios estoy segura que ya se los hicieron a ustedes también. Entonces ahí, pues mi respuesta era, he tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, cuando yo les decía eso, siempre era, sí, ¿y cómo? ¿Cómo es eso? Pues ahí está otra vez. ¿Quieres saber? Ven, invito. Entonces, aprovechar las circunstancias. Si alguien le preguntara qué significa ser cristiano, ¿qué respondería? Entonces nosotros tenemos que, a mí me gusta aclarar, no ser cristiano católico, porque pues cristianos ya ven que nos encontramos muchos, ¿no? Especialmente por la Sexta Avenida por ahí, cristianos, pero cristiano católico, ¿qué respondería? ¿O te has preguntado alguna vez por qué no puedes vivir como un buen cristiano? Son cosas que nosotros podemos, ya esto sería ya como muy, no sé, muy agresivo, siento, no sé, ¿no? Pero otra vez es una pregunta para aprovechar una circunstancia. Por ejemplo, esta pregunta yo la haría como si algún hermano o hermana se me acercara quejándose de la vida, de de todo lo que le pasa. Ya ven que cuando no estamos viviendo en Cristo, toda prueba, todo sufrimiento, toda situación que nos pasa, pues nosotros, como no estamos viviendo nuestra fe, nosotros la vemos como una maldición o como un castigo, ¿verdad? Entonces, cuando se acerca a un hermano que podamos tener esa sensibilidad que está viviendo una situación así, pues entonces aquí va la pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes todo lo que sientes? ¿O por qué miras las situaciones de tu vida así, de esa manera? ¿Has vivido tú como un buen cristiano? Y una de las cosas que nos advierte aquí es que si esta persona sentimos nosotros que la estamos molestando o que se está enfadando, entonces pues nosotros nomás dejarlo, cambiar de tema y entender, ¿verdad? Que no es el momento que Dios quiere ni la voluntad de Él. Entonces vamos a buscar otro momento. Por eso se nos pide que debemos de ser sensibles al Espíritu Santo, de tener esa sensibilidad. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces vienen a familiares, amigos o inclusive hermanos de la comunidad que vienen a ti y tú les das un abrazo y es todo lo que ellos necesitan. Pero es una acción a la cual uno responde a una dirección del Espíritu Santo. Que somos canales, somos mensajeros, no somos nosotros. Eso tiene que quedar bien claro para nosotros. Entonces, como mensajeros, debemos de ser bien sensibles al Espíritu Santo. Y nos aclara aquí, ¿verdad? Que es Él, es el Señor, el de la ciega. Entonces, tenemos nosotros que darle libertad de encaminarnos hacia el lugar de la cosecha, donde la cosecha ya está lista. Cuando un hermano viene a nosotros necesitado, quejándose por todo, hasta a veces echándole a Dios,
desconociendo a Dios. Entonces es el Señor el que a nosotros, ya como sus mensajeros, nos está llevando. ¿Nos está llevando a dónde? A donde ya la cosecha está lista para decir, sígueme. Y empezar a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, esta parte también nosotros debemos de pedirle mucho al Señor, que si queremos ser mensajeros, si queremos ser el instrumento que Él está preparando, que nos abra las puertas, que nos quite el miedo, que nos quite lo tartamudo, que nos quite el que no sé hablar bien, el me da vergüenza, porque situaciones como las que les he mencionado, vamos a tener algunas en este caminar. Y el Señor nos quiere listos, nos quiere dispuestos, nos quiere como cerillito, que cuando Él pase y diga, sígueme, nosotros no cuestionar, no decirle no puedo, o déjame, Dios, déjame primero ir a ver allá, poner en orden acá, a ver, para seguirte. No, Él nos quiere listos a seguirlo, dispuestos a dar ese testimonio. Nos quiere que creamos en Él, que confiemos en Él, que lo reconozcamos como el dueño y Señor de todo, que dependamos de Él totalmente, porque así es, hermanos. Nosotros no somos nada, dependemos de Él. Él es nuestro Señor. Y en su divina misericordia, pues nos tiene aquí. Entonces le tenemos que estar pidiendo a Él que nos abra esas puertas y que nos presente, que nos acerque o que nos deje pasar a nosotros por la persona que Él quiere que conozca mi testimonio. Tenemos que estar muy claros en eso. También nosotros podemos averiguar o investigar o conocer, no me gusta mucho esta palabra averiguar. Podemos intentar conocer, ¿verdad? Los intereses comunes que pueden haber entre nosotros y las personas que están acercándose a nosotros o que nosotros vamos a ir al paso de ellas, ¿verdad? Entonces, para luego nosotros dar ese testimonio, buscar el momento apropiado, aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, para que ellos puedan comprender lo que, pues el testimonio, lo que Cristo hizo por nosotros. Y así, poco a poquito, nosotros vamos a ir profundizando a medida que esta persona esté mostrando, esté enseñando ese interés. Como les digo, a veces vienen solas, con tanta necesidad, con ese deseo de una palabra de aliento, de consuelo, de un abrazo, de una palmadita. Y pues, bien, el Señor te las pone ahí. Y es cuando nosotros debemos de aprovechar. También nos sugiere aquí que le invitemos, ¿verdad? Unos 10 minutos para poder leer la palabra de Dios. Y si esta persona acepta, entonces vamos a usar determinadas escrituras, ¿verdad? Determinadas citas para explicarle lo que viene siendo la salvación, ¿verdad? Esa es una de las dinámicas que nosotros desde el inicio de este crecimiento se les ha dado de memorizar o tratar de conocer las citas bíblicas que se les ha dado, ¿verdad? Para que tengamos un conocimiento básico por si alguno de nuestros hermanos viene y debemos dar y tenemos que darle el testimonio. Nos dice aquí que tendríamos que saberlas de memoria, porque algunas de las
algunas de ellas no las vamos a poder leer en ese momento, ¿verdad? No vamos a nosotros, si queremos hablarle a alguien del poder de Dios, pues no vamos a nosotros a mostrar una inseguridad, sino vamos a enseñarle seguridad de que el testimonio es lo que viví y lo creo, así lo creo. Porque si mostramos inseguridad, pues no nos van a creer, ¿verdad? Y aquí nos da una sugerencia, ¿no? Dice apunte en la parte de arriba de la hoja donde está la primera cita, el número de la página. Esto es nomás como una herramienta para ayudarte, ¿verdad? Para que todo sea más fluido. Y de esta manera, pues vamos a poder nosotros a buscar esas citas bíblicas sin, sin perder mucho tiempo, ¿verdad? Pero sobre todo, pues tener ese conocimiento a las citas bíblicas, como les dije anteriormente, que se les ha dado para memorizar, pues son para esto, para, para saber nosotros cómo defendernos, qué palabra de Dios le vamos a dar al hermano, dependiendo de la necesidad ah, que cada uno de ellos tenga. Y aquí tenemos consejitos prácticos. Dice que vamos a buscar la manera de cómo hablar a solas con la persona. Muchas veces estando con otras personas se puede dar la situación de que tengan miedo de no, o trate de quedar bien, de no ser sincero, o también tenga miedo a las burlas. También si estamos en una situación de que nosotros vamos a hablarles a alguien de Dios o dar nuestro testimonio, entonces no vamos a usar palabras difíciles ni palabras muy elevadas, ¿no? Frases teológicas nos dice aquí, porque siempre, hermanos, la sencillez es mejor, lo más simple que se pueda, porque es lo recomendado, ¿no? Lo mejor. Las palabras muy altas, pues a veces no dejan huella, sino la sencillez. Vamos también a evitar las preguntas necias que no conducen a nada. Preguntas como, ¿cuál es la iglesia de la verdad? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Dónde estaba Dios cuando hizo la tierra? Cositas así que muchas veces, pues sí, la verdad, sí nos salen a veces con este tipo de preguntas pues que no tienen sentido, ¿verdad? Que no, en su momento, yo siempre les digo a mis ovejas, no todo lo tenemos que saber, no todo tiene que ser contestado, no todo tiene que ser exacto, porque eh, ya se llegará el tiempo y el tiempo es de Dios, todos lo sabemos, de que nosotros vamos a comprender todo y lo vamos a comprender en esa relación que vamos a tener con Dios, porque esto no es de, mm, de aprendernos de memoria, ¿no? Esto es de cómo va cambiando mi corazón, cuál es la transformación, ¿verdad? Que vamos llevando nosotros, que sabemos que no es de un día para otro, pero sí queremos llegar a oler a Cristo, ¿no? Nos decía en una de las diapositivas anteriores. Entonces, evitar este tipo de preguntas que sabemos que ni el hermano que se nos acerca o el que queremos dar testimonio, que no lo va a comprender, porque muchas veces no lo entendemos ni nosotros. Entonces, evitar este tipo de preguntas y también no tener miedo a decir no sé, ¿verdad? No, muchas veces por no decir no sé, pues damos una explicación que da más vueltas que un trompo y al final no cae nada. Entonces es preferible decir no sé, pero este no sé no nos debe de detener,
porque vamos a hablar de lo que sí sabemos, de lo que Jesús hizo por mí, de ese encuentro del que yo les hablo que nos cambia la vida a todos, ¿verdad? De eso es lo que vamos a hablar. Y eso no tiene suma, no tiene resta, no tiene, nada es exacto. Es lo que Él hizo en mí, lo que cambió en mí. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Y también vamos a tratar de evitar las preguntas capciosas, ¿verdad? Que debemos de saber que son engaños de Satanás. También lo vamos a discutir. Si no quiere más que discutir, vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Vamos inmediatamente, vamos, porque luego se van subiendo los ánimos cuando la persona empieza a debatir, empiezan a argumentar y empiezan a sacar citas bíblicas. Entonces, no se trata de eso. Se trata de hablar de lo que yo sé, de lo que yo soy testigo. Y de lo que yo soy testigo es de lo que el Señor hizo por mí. ¿Ok? También nos vamos a asegurar de que con la persona con la que estamos hablando, pues que nos entienda. Que hablarle si estamos hablándole de que va a aceptar a Cristo, dejarla de una manera de que si no lo hace inmediatamente, pues quizá lo pueda hacer ella sola, ¿verdad? Que cuando ya uno da el testimonio, habla la palabra de Dios, entonces si no pasa nada ahí, no hay que preocuparnos. El Señor va a hacer su obra, Él la va a hacer cuando Él quiera. Entonces, muchas veces cuando uno ya está solo, es cuando pasa esto. También vamos a dejar que la persona sea la que muestre el interés, la que esté más interesada y no vamos a forzar ninguna situación. Otro de los consejitos prácticos es que no nos vamos a desilusionar. Si cometemos algún error o si no conseguimos nada, no nos vamos a desilusionar, sino que más bien vamos a aprender, ¿verdad? Vamos a aprender de cualquier error que estemos cometiendo. En todo momento, en toda situación, nosotros vamos a hacer que Cristo resalte, no nosotros. No nos vamos a vanagloriar. No vamos a presumir que sabemos todo, que sabemos versículos de la Biblia. No, es Cristo. Él es el que tiene que resaltar. Él es el que tiene que brillar. Para que esta persona a la cual nosotros le estamos hablando de Cristo, pues admire a Cristo, crea en Cristo, confía en Cristo y no en nosotros, ¿verdad? Vamos a tener ese especial cuidado. Entonces, es necesario practicar, dice aquí, lo puedes hacer con tus hermanos o con la familia, hay que modular la voz, hay que educar la voz, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? A mí me ponían a grabar. Cuando yo empecé, se usaban las grabadoras y ahí grababa en un cassette. Vamos a usar los versículos que hemos aprendido, pero sobre todo, hermanos, a confiar en el Señor, a confiar en Él, porque la obra es de Él. Nosotros nomás somos el vínculo, ¿verdad? Somos los mensajeros. Vamos a dar a conocer lo que Él hizo en nosotros. Gloria a Dios. Bueno, ya para terminar la tarea, dice que vamos a practicar el plan de testimonio y empezar a buscar a personas a quienes hablarles de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, esto quiere decir que nosotros vamos a empezar a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en mí? ¿Qué es lo que ha cambiado en mí? Y vamos a empezar a fijarnos
en las personas a quienes podamos nosotros darles ese testimonio, hablarles de Cristo, ¿verdad? De una manera como ya lo explicamos anteriormente. Y las citas del plan de testimonio, vamos a, la cita lema, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Esa es la misión que se les dio a los primeros, que vivieron que dieron que vivieron con Cristo, los discípulos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Y esta es la misión que tenemos nosotros, que se nos ha dado desde el momento en que fuimos bautizados y que la confirmamos desde el momento que tuvimos el bautizo del Espíritu Santo, que fue cuando tuvimos ese encuentro personal con el Señor, cuando Él hizo en nosotros ese milagro que cada uno de nosotros lo sabemos. Entonces, vamos, ya con esto termino. Vamos, si tenemos algunas preguntas, pues vamos a hacerlas en el pastoreo.